Hola amigos y bienvenidos a Raíces en la Mesa. En este podcast indagaremos en la cultura y gastronomía mexicana, donde emprenderemos un viaje conociendo las maravillas de la gastronomía mexicana. Hola, espero se encuentren bien. Bienvenidos a Sabores Ancestrales. En este episodio nos sumergimos en un viaje culinario para explorar las profundas diferencias entre la cocina prehispánica y la cocina mexicana contemporánea. Soy Guadalupe Stankiewicz. Llena de colores, sabores, aroma del México antiguo, da identidad y cultura a la gastronomía actual. Soy Lisette Romero. Y yo, Jesús Odín Hernández Morales. Estamos muy emocionados de adentrarnos en este fascinante tema y descubrir cómo la historia ha moldeado los sabores que hoy en día asociamos a la cocina mexicana. La comida prehispánica, también conocida como gastronomía mesoamericana, es fascinante testimonio de la riqueza cultural y culinaria de las civilizaciones que florecieron en América Latina mucho antes de la llegada de los europeos. Este legado gastronómico se remonta a milenios atrás, arraigado en tradiciones ancestrales y en la estrecha relación que las antiguas culturas mantienen en la tierra y sus recursos naturales, desde la sofisticada técnica del cultivo hasta las complejas combinaciones de sabores. La comida prehispánica ofrece un viaje sensorial que nos conecta con el pasado y nos revela la ingeniosidad y la creatividad de nuestros antepasados. En este contexto exploramos los ingredientes, platos emblemáticos y significado cultural que caracterizan a esta extraordinaria culinaria ancestral. Para ustedes, díganme, ¿cuáles son los elementos fundamentales que la distinguen? Respondiendo a tu pregunta, Lupita, yo creo que los ingredientes autóctonos. La cocina prehispánica se basaba en ingredientes nativos de Mesoamérica, como lo era el maíz, el frijol, la calabaza, los tomates, el cacao, los aguacates, entre otros. Y también técnicas de cocción que se empleaban. Se empleaba la cocción en comal, que es como una plancha de barro, en donde se podían cocer tortillas. También se podía hacer ahí una cocción que actualmente conocemos como el tatemado. También la combinación de sabores. La cocina prehispánica se caracteriza por la combinación de sabores agridulces y picantes, así como el uso de hierbas, especies como el epazote, cilantro, achote y chiles. Por supuesto, y un ejemplo que encierra todo esto es el chilmule prehispánico. Hace referencia a los guisados que se servían a Moctezuma. Menciona el totonil, pascalmoyo, que definen sus informantes como cazuela de gallina, hecha a su modo con chil bermejo y tomate y pepita de calabaza molida que se le llama agora pipiana. Bueno, y para ustedes, compañeros, en cuanto a la cocina mexicana, ¿cuáles son los elementos fundamentales que la distinguen? Pues yo creo que los elementos fundamentales es la fusión, ya que la cocina mexicana contemporánea ha sido moldeada por los siglos de influencias culinarias, incluyendo la llegada de los españoles en el siglo XVI, quienes introdujeron nuevos ingredientes y técnicas culinarias. Es una fusión de ingredientes. En la cocina prehispánica y la cocina mexicana contemporánea, los rituales y el simbolismo desempeñan un papel importante en la preparación y en el consumo de algunos alimentos. La comida se considera sagrada y se ofrecía como ofrenda a los dioses en ceremonias religiosas. El maíz en particular tenía un profundo significado simbólico como el alimento primordial de la civilización mesoamericana. Algo que a mí me llama mucho la atención es que en la cocina prehispánica los colores y las formas que los alimentos tenían cada uno su significado y pues asimismo de manera simbólica. El color rojo estaba asociado con el sol y la vida en muchas culturas prehispánicas. Los chiles rojos, como el chile ancho, el chile pasilla, se utilizaban para dar sabor y color a diferentes platillos, y su tono brillante presentaba la energía y la vitalidad. Ahora que entendemos las bases de cada una, ¿cuáles son algunas de las diferencias más destacadas entre la cocina prehispánica y la mexicana contemporánea? La cocina mexicana es increíblemente diversa y rica en sabores.
desde los tamales hasta los tacos. Cada plato tiene una historia única. Por ejemplo, el mole es un plato emblemático que remonta desde las épocas precolombinas con influencia indígena y española. Como lo había mencionado mi compañero Jesús hace un momento, antes se conocía como chilmole y actualmente se conoce como mole. Lo único que cambió fueron los ingredientes que se le agregaron de los europeos. Hablando en cuanto a cocina prehispánica, utilizan una amplia variedad de hierbas, especies nativas, como lo mencioné, que era el epazote, el cilantro, el achote para sazonar los alimentos. Con la llegada de los españoles se introdujeron nuevas especies como la canela, el clavo de olor, la pimienta. Estos ingredientes se adaptaron a la cocina contemporánea. Claro, ¿no? Una diferencia clave es la introducción de ingredientes como la carne de res, el cerdo y el pollo, por parte de los españoles, que se incorporaron a la cocina mexicana y enriquecieron su diversidad gastronómica. Hablando de especias que también comienzan en la época de la prehistoria con el mestizaje, en la cocina mexicana actual se utilizan una variedad de especias para realizar los sabores característicos de los platillos. Algunas de las especias más comunes incluyen comino, la canela, orégano, el cilantro, la pimienta negra, el clavo de olor, la hoja de laurel y los chiles en sus diversas formas, como el chile en polvo, el chile chipotle, el chile ancho y el chile guajillo. Estas especias se utilizan en una amplia gama de platos, desde guisos y sopas hasta adobos y salsas, añadiendo profundidad y complejidad, sabor a la cocina mexicana. Pero además, la cocina mexicana contemporánea ha adaptado técnicas culinarias europeas, como la cocción al horno y el uso de lácteos, que no eran parte de la tradición prehispánica. Y no podemos olvidar el impacto de los ingredientes, como ya mencionaste, el maíz, el chile, chocolate, que tienen raíces profundas en la historia y la cultura de México. Pero hay que recordar que la cocina prehispánica de Mesoamérica y América del Sur se caracterizaba por su diversidad y sofisticación, con técnicas culinarias que aprovechaban los ingredientes locales disponibles en cada región. Por ejemplo, el metate es una loza de piedra cóncava que se utiliza con un rodillo de piedra llamado metlapil para moler ingredientes como maíz, chiles, especias y semillas. El molcajete es un mortero y se utiliza para moler ingredientes más pequeños como chiles, ajos y hierbas. Y no solo eso, sino también tenían sus propias técnicas de cocción, como era el pit. Se trata de un hoyo en la tierra en el que se agregaban piedras y carbón o bien leña y se ponía al rojo vivo, y una vez que estuvieran calientes, lo suficientemente calientes, se colocaba la comida. Generalmente, recordemos que en la antigüedad se usaba guajolote, conejo, pescados y verduras. Encima se cubría con hoja de plátano u otras plantas y luego se cubría con tierra. Esto creaba una cocción al vapor que implementaba sabores únicos a los alimentos. Claro, Elis, los métodos de cocción eran bastante rudimentarios, con el uso del fuego abierto para hacer carne y vegetales. Sin embargo, también se han encontrado evidencias de técnicas mucho más avanzadas, como la cocción en hoyos calientes llenos de piedra, que los constituyen como antecedente temprano de la cocción al vapor, lo que tú mencionabas, similar al PIB. Y es que realmente estos métodos de cocción al hoyo caliente no solo muestran la habilidad de técnicas antiguas civilizaciones mesoamericanas, sino también revelan su profundo conocimiento de los materiales y recursos disponibles para ellos. Además, estos métodos pueden considerarse como un antecedente temprano de la cocción al vapor, ya que implica cocción, cocer los alimentos utilizando el vapor general por el agua y las piedras calientes en lugar de exponerlos directamente al fuego. Y bueno, nos podríamos pasar hablando acerca de estas técnicas de la cocina prehispánica. Ya tenía sus técnicas de cocción, no solo el PIB, otras como el asado, el tatemado, al rescoldo, nixtamalización. Pero esperen, que la nixtamalización abre otro panorama,
En la prehistoria fue un proceso ancestral desarrollado por las civilizaciones mesoamericanas, como los mayas, los aztecas, para mejorar la digestibilidad y el valor nutricional que nos aporta el maíz. Esta técnica consiste en remojar y cocinar granos de maíz, que es una solución alcalina, generalmente hecha con cal, y este proceso elimina la cáscara externa del maíz y aumenta su valor nutricional al liberar la niacina. El maíz nixtamalizado se usa para hacer masa para tortillas, tamales y entre otros productos. Estoy de acuerdo contigo, Jesús. Gracias a la nixtamalización, el maíz se convierte en una masa suave y maleable que se utiliza para crear una variedad de productos básicos en la cocina mexicana, como comúnmente las conocemos: la tortilla, tamales, atoles y pozoles. Y es que la nixtamalización no solo es una técnica culinaria en la antigüedad, sino también una práctica de cultura y social. El maíz era considerado sagrado. Las civilizaciones prehispánicas y la nixtamalización eran un proceso ritual que honoraba la conexión con la tierra y los dioses. Y es que saben que, a pesar de la llegada de los españoles y la introducción de los nuevos ingredientes y técnicas culinarias a México, la nixtamalización sigue siendo una práctica fundamental en la cocina contemporánea. La nixtamalización es un proceso laborioso, pero esencial en la cocina mexicana, ya preservación de las tradiciones culinarias y ancestrales. Además, el maíz nixtamalizado es parte integral de la identidad cultural y alimentaria de México, dieta que forma parte de la región de México. Y es que sigue siendo un proceso importante en muchas culturas latinoamericanas, especialmente en países como México y Centroamérica. Saben, yo creo que esto se debe a su versatilidad, ya que esta masa pueden hacerse 1000 recetas o platillos diferentes. Por ello es base dieta mexicana y sigue siendo un ingrediente principal en muchos platillos tradicionales. Gracias a esto se puede dar 1000 usos. Bueno, pero hay que adentrarnos un poco más a la cocina mexicana contemporánea. Después de la conquista española en el siglo XVI, como lo comentaba Liz, la cocina mexicana experimentó una fusión de ingredientes y técnicas culinarias, dando lugar a la cocina mestiza, rica y diversa. Lo que más admiro de la cocina mexicana, como lo mencionas, Lupe, es la habilidad de combinar los ingredientes, aparentemente simples, de manera creativa, para crear platillos sorprendentes, sabrosos y muy complejos. Un ejemplo emblemático de la cocina contemporánea es el chile en nogada, un platillo que combina sabores dulces y salados y una preparación con chile poblano relleno con una mezcla de carne de cerdo, frutas y especies, cubierto con una salsa de nuez. Otro ejemplo podría ser el ceviche, un platillo de origen peruano que ha sido adoptado y adaptado por la cocina mexicana. Consiste en mariscos frescos, marinados en limón con cebolla, tomate, cilantro y chile. Oigan, compañeros, pero la cocina mexicana contemporánea no solo ha incorporado influencias de otras culturas a lo largo de los siglos, sino que también ha mantenido firmes vínculos con sus raíces prehispánicas, lo que confiere una riqueza y diversidad única. Esta conexión con el pasado no solo refleja en los ingredientes, sino en las técnicas culinarias, pero también forma parte de una identidad cultural y la tradición gastronómica de nuestro país. Sí, ¿no? Como los platillos del chilmol, el pozole, los tamales tienen sus raíces en la cocina prehispánica y si continúan siendo populares en la actualidad. Y gracias a esto seguimos preparando estos platillos y actualmente los hemos modificado. Bueno, Liz, pero a mi consideración, quienes juegan ese papel tan importante son los chefs y críticos que van de generación en generación, que se dedican a dejar un legado desde nuestros antepasados. Bueno, pero yo creo que aquí juegan un papel importante los chefs y críticos
ya que estos van de generación en generación, dejan un legado porque nuestros antepasados les faltó o cometieron algún error de no dejar una receta en sí, sino lo que sabemos fue besando lo poco que se pasó de generación en generación. ¿Qué tan importante es para los chefs y los críticos de la gastronomía actual mexicana le den importancia a las costumbres gastronómicas prehispánicas? Darle importancia al conocimiento de la cocina es indispensable para los chefs. Pueden preparar y críticos pueden dar su opinión sobre la gastronomía actual, ya que como muchos de nuestros platillos se crearon del conocimiento culinario que adquirimos de los españoles. Asimismo, la influencia prehispánica es evidente al comer tacos de chapulines en Oaxaca, barbacoas, quesadillas, chocolate espumado con molinillo, atoles, tamales, salsas molcajeteadas, misiotes y muchos otros platillos que han hecho que extranjeros quieran conocer nuestra cocina. Se podría decir que la gastronomía actual mexicana se basa en los platillos creados gracias a los productos que los españoles trajeron desde la conquista. Pero, ¿qué me dicen de todos los utensilios, técnicas e incluso ingredientes que México dio a conocer? Y ahora son básicos para la gastronomía de vanguardia de los chefs reconocidos como Enrique Olvera, Daniel Obadía y Mónica Patiño, entre otros, los cuales han innovado la gastronomía mexicana recurriendo al arte culinario original, la gastronomía prehispánica. Bueno, chicos, y para ustedes, ¿cuál es la importancia de preservar y valorar tanto la cocina prehispánica como la mexicana contemporánea? Para mí, preservar y valorar tanto la cocina prehispánica como la mexicana contemporánea es esencial para conservar la herencia cultural, promover el turismo y la economía, valorar la biodiversidad y algunos ingredientes locales, fortalecer la identidad nacional y también fomentar la innovación gastronómica. Claro, porque estas cocinas reflejan la historia, tradiciones y costumbres de México, atrayendo a turistas interesados en la auténtica cocina mexicana, impulsando la economía local y nacional, conservando la biodiversidad y promoviendo el sentido de pertenencia y orgullo nacional entre los mexicanos. Además, al valorar estas tradiciones culinarias, se fomenta la creatividad e innovación en la gastronomía contemporánea, generando nuevos sabores y platos únicos que enriquecen aún más la diversidad gastronómica del país. Y es que la cocina prehispánica representa un legado cultural invaluable que nos conecta con nuestras raíces indígenas y nos recuerda la riqueza y diversidad de las civilizaciones mesoamericanas. El futuro de la comida mexicana no es las tendencias llamadas fusiones internacionales, sino el estudio de sus antiguos productos, recetas y métodos culinarios, fuente generosa de ideas, de sabor y texturas, y naturalidad, en encontrar la forma de ponernos al alcance de todos. Mientras que la cocina mexicana contemporánea es un reflejo de la historia y la evolución cultural de México, que sigue siendo una fuente de orgullo y vínculo importante con nuestra identidad nacional. Gracias a la necesidad o gusto por mantener este patrimonio y seguir innovando, chefs mexicanos que se han acercado a la gastronomía prehispánica y empiezan a darle el valor y reconocimiento que se merece esta gastronomía, basándose en ella y para crear nuevos sabores. Los aromas y platillos enseñan al pueblo mexicano su gran riqueza culinaria. Gracias, Odín. Con esto podemos concluir tanto la cocina prehispánica como la mexicana contemporánea son testamentos de la rica historia y diversidad cultural de México. Cada una tiene sus propias características y sabores que lo identifican, pero ambas reflejan la creatividad y la pasión de su gente por la comida, ¿no creen?
Claro, su delicioso sabor, la cocina mexicana también refleja identidad, como ya lo mencioné, cultural, la historia y sus tradiciones del país, algo muy emblemático. Al exportar estas tradiciones culinarias podemos apreciar la diversidad y la belleza en la cocina en todas sus formas. Y bueno, así llegamos al final de nuestro episodio de Sabores Ancestrales, cocina mexicana versus cocina prehispánica. Esperamos que hayan disfrutado de su recorrido por la historia y la gastronomía mexicana. Agradecemos el tiempo prestado. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.